una apelación tiene que ser después de una sentencia. Tenemos que decidir si vamos a hacer unas mociones antes de sentencia y tenemos el tiempo para como decidir. Tenemos que ver el transcrito y ver si tenemos algunos como opciones en este momento, pero no es algo que necesitamos hacer. Entonces no es como tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de sentencia. La impresión que tenemos es que la narrativa iba llevando a este escenario, a que el jurado declarara culpable de los 5 delitos que se le acusaba o se le acusa a Genaro García Luna. O sea, si usted se pone a ver, si nos ha seguido toda la cobertura que hemos dado diariamente al juicio, creo que llegamos al momento en donde el desenlace no nos sorprende. Lo que viene aquí es lo que tenemos que abrir los ojos para entenderlo y para ver qué se hace, porque eso pasó allá, pero acá qué pasa, y ese es un asunto muy importante. O sea, lo dejamos libre el asunto después de que se le acusa de todo lo que se le acusa al señor García Luna. Él actuó solo, no lo creo, ¿no? No hay manera de ver que haya actuado solo. Entonces, ¿dónde están? Uno de los mencionados, el presidente Calderón, había dicho que cuando se mencionó su nombre y que dijo 2, 3 cosas a través de diferentes opiniones, dijo, yo me voy a esperar a que termine todo esto y daré mi opinión. Entonces, ahora sí que esperamos la opinión. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, le reitero, culpable de los 5 cargos que le imputó la Fiscalía de Nueva York. Entre ellos, uno de los cuales es muy fuerte, que es el tráfico de drogas. Pero agréguele, delincuencia organizada, guilty, falsedad de declaraciones, guilty, culpable. El 27 de junio será la fecha en que el juez Brian Cogan dé la sentencia que va de 20 años hasta una máxima de cadena perpetua. Puede llegar a 55 años de prisión, que bueno, en una persona de su edad ya sería la parte final, si no es que la final, obviamente, de su vida. Y la cadena perpetua, pues ya está dicho todo, ¿no? Culpable. Ese es el veredicto para Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Fue declarado culpable de los 5 cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra. Fue un juicio de 6 semanas. El jurado, integrado por 7 mujeres y 5 hombres, coincidió por unanimidad en la culpabilidad del exfuncionario. Los delitos son: 1. Una empresa criminal continua. 2. Conspiración internacional para la distribución de droga. 3. Conspiración de distribución y posesión de droga. 4. Conspiración de importación de estupefacientes. Y 5. Por dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria. García Luna fue notificado de la decisión del jurado y lo reingresaron a una prisión de Nueva York, donde permanecerá en espera de conocer su sentencia. La Fiscalía lo acusa de haber ayudado a introducir más de 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. En nuestro país, para el Ministerio Público, este ingeniero mecánico de 54 años fue socio criminal del cártel de Sinaloa. Mientras que para la defensa fue la cara de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Varios de los testigos, antiguos miembros del cártel de Sinaloa, como Jesús el Rey Zambada, Sergio Villarreal el Grande u Óscar el Lobo Valencia, colaboraron con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas. También lo hizo Arturo Beltrán Leiva, quien, según algunos de estos testigos, hacía colectas para pagar mensualmente a García Luna a cambio de protección. El juez Brian Cogan dictaminará el 27 de junio la sentencia contra Genaro García Luna, quien enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión. García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico, de aceptar sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa, que en ese entonces tenía a Joaquín El Chapo Guzmán como líder. Con ello concluyó el juicio del secretario de Seguridad Pública, exfuncionario mexicano de mayor rango jamás enjuiciado en Estados Unidos. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta.
Bueno, a ver, Felipe Calderón ya ha dado a conocer su posición. Yo hace cosa de nada le decía, como suele pasar, ¿verdad? Hace cosa de nada, acaba de dar a conocer un boletín y usted lo va a ver en cualquier momento en pantalla. Yo le leo parte del mismo para que conozcamos la posición de Felipe Calderón e incluso pienso que Jesús García, el hombre que ha estado allá, nos ha hecho el favor de estar por allá en la ciudad de Nueva York y siguiendo el juicio. Él es editor en jefe de política en La Opinión de Nueva York. Pues le cuento simplemente para que lo escuche y sepa, ¿no? A ver, leo parte del comunicado. Dice a la opinión pública, mexicanas y mexicanos, se ha dictado el veredicto. Soy un hombre de ley. Voy leyendo de manera sucinta para que las partes en negro, en negritas, como dicen, se las leo textual. Pero dice, soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones de los tribunales. Ahí lo tiene ya en pantalla. Le cuento entonces, dice, esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia. Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia. Estamos leyendo el boletín que acaba de dar a conocer Felipe Calderón sobre el desenlace de lo que dijo de la decisión del jurado en Nueva York sobre Genaro García Luna. Como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Estoy leyendo de manera resumida, ¿eh? Yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y lo volveré a hacer. Es lo correcto. He sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. Luché por construir un auténtico Estado de Derecho sin el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, el llamado Cártel del Pacífico. En este sentido, lo que dice aquí, le cuento, Felipe Calderón, dice, prueba de ello es que los delincuentes, confesos que han sido utilizados como testigo, fueron también en su gran mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno. Gracias a que enfrentamos a la delincuencia y a todos los cárteles, el crimen se iba debilitando y el Estado se estaba fortaleciendo. La política de seguridad dio resultados, no solo en los casos más emblemáticos, sino a nivel nacional. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona, fue un esfuerzo de miles de soldados. A ellas y a los familiares de los caídos les digo hoy que nunca duden, porque la ruta que trazamos fue la correcta, luchar por el valor contra los criminales, apostar por la construcción de las instituciones. Con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno. También conté con el apoyo y reconocimiento de instancias del gobierno de Estados Unidos en el marco de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad. Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Hoy mismo las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso, el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer el uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. Esto dice Felipe Calderón Hinojosa, como usted ve abajo, expresidente de México. ¿Referencias a Genaro García Luna? Ninguna. Que bien, yo creo que lo trata de decir entre líneas, pero referencia a Genaro García Luna, ninguna. Habla de su política a lo largo de todos estos años, pero no se mete en este terreno de que gente que trabajó directamente con él está siendo hoy acusada y detenida por razones, próxima a ser sentenciada, por razones que tienen que ver en la forma en que actuaba un alto personaje que se dedicaba a instrumentar las políticas de seguridad del gobierno de quien escribió el boletín. Bueno, ¿qué le parece si nos cuenta toda la historia Jesús García? Jesús García, editor en jefe de política en La Opinión de Nueva York. Querido Jesús, ahora sí que perdónanos, nos echamos el boletín porque dije en una de esas algo le puede también interesar a Jesús. Antes que nada, Jesús, gracias por todos estos días. Y ahora sí, ¿qué pasó el día de hoy? Muchas gracias por tu presencia. Justamente estaba leyendo el boletín. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Estaba leyendo el boletín cuando estaba en la conexión, esperando, la plática. Y bueno, dos cosas me parece importante destacar. El expresidente Felipe Calderón, omite algo que es muy importante, que es principalmente que Genaro García Luna
fue quien lideró su lucha contra el narcotráfico y eso debió mencionarlo con todas las letras que corresponden y no lo hizo. Esa es una falta completamente a la verdad, debió hacerlo. La segunda es que dice verdades a medias. Finalmente, una de las cosas que se expusieron durante este proceso judicial contra García Luna es que justamente esos personajes que el expresidente Felipe Calderón dijo que fueron detenidos y que finalmente fueron sentenciados en los Estados Unidos, en realidad se derivó mucho de la guerra del narcotráfico que su propio gobierno desató, ya que desató justamente esas problemáticas de una manera inimaginable y muchos de estos líderes, pues bueno, incluso se detenían entre ellos en contubernio con el propio gobierno o impedían que otros fueran detenidos o los ponían justamente para que eso sucediera. Entonces me parece que este juego de palabras que hace el expresidente, pues todavía le queda mucho todavía por explicar, debería hacerlo de manera mucho más clara. Hoy, como bien dices, y perdón que me fuera con esa introducción, me parece que era muy importante señalarlo, en este contexto, Genaro García Luna es el primer personaje de este nivel para México y a mí me parece que es el juicio del siglo para México. El hecho que de un personaje de este nivel haya sido ya, digamos, hallado culpable. Culpable, ahí viene la sentencia. La sentencia del 27 de junio, perdón por ese adelanto, hallado culpable por 5 delitos. 4 de ellos, uno de ellos es liderar una organización criminal, más allá hiciste una mención de una palabra, es liderar, ese era el líder de una organización criminal. Es básicamente el mismo delito del Chapo Guzmán, por ejemplo. Y las otras 3, que bueno, no son cosa menor, conspiración por el tráfico de drogas, demostradas rotundamente por los fiscales estadounidenses, como le estuve explicando de un principio a fin, los testimonios podrían haber sido y fueron suficientes justamente en el desarrollo de esta narrativa fiscal que las autoridades estadounidenses estuvieron construyendo y que inició con Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y terminó con Jesús el Rey Zambada. Fue, digamos, a mí me pareció que era robusto lo que habían presentado, y si bien yo esperaba también algún tipo de prueba, digamos, física más contundente, desde un principio yo señalé que la forma en que lo estaban construyendo y estaban apuntalando cada uno de los elementos eran suficientes para justamente llegar a lo que ellos buscaban. Por supuesto, hoy fue muy, muy intensa la sesión, la audiencia en el Tribunal del Distrito Este aquí en Nueva York. La familia evidentemente devastada, la hija era, digamos, a la que se le veía más afectada por todo este proceso, muy cercana a la mamá, la señora Cristina Pereira también se veía afectada, y el hijo preocupado pero mucho más serio y tratando de mantener, digamos, la cordura. García Luna llegó al tribunal, entró a la sala donde se leerían, digamos, esta decisión del jurado, y entró básicamente, pues prácticamente desencajado desde un inicio, mandó solo un beso a diferencia de lo que había estado haciendo días anteriores y se sentó. Y ya no volteó la cara, ya no le pudimos ver la reacción de todo el proceso porque lo sacaron casi de inmediato. La puerta de salida pues estaba muy pegada donde él está y bueno, los alguaciles que lo acompañan y que lo vigilan lo sacaron y no pudimos verlo. Entonces, el jurado también bastante emocionado en el sentido de hay mucha emoción de por medio. Recordemos que son 12 personas neoyorquinos que no conocían a este personaje y que vieron la evidencia que se les presentó y evidentemente eso les despierta sentimientos también. La jurado número 1, que fue la que entregó el veredicto, le temblaba la mano justamente cuando entregó el papel. Es decir, es una responsabilidad muy alta la que el gobierno de los Estados Unidos otorga a ciudadanos en procesos de este nivel. Y así lo destacó el juez Brian Cogan. Cuando vi a todo el jurado, cuando ellos estaban respondiendo, se habían decidido de forma unánime y además de una manera libre y que correspondía a su decisión libre, todos respondieron que sí. Pero había un jurado en particular que a mí me llamó la atención y que lo había estado observando durante todo el proceso y que hoy yo sentí que casi rompe el llanto por la conmoción del proceso en sí, de todo el proceso. Es decir, no sabemos todo lo que estas personas vivieron y lo adicional que discutieron, ya nunca lo sabremos, pero es muy interesante ver las emociones que finalmente muestran al momento, pues finalmente de haber decidido el futuro de este personaje tan importante para México. Oye, ¿qué pasaba, Jesús, a cada pregunta que hacía el juez de este delito, guilty, de este delito, guilty? ¿Qué iba pasando y si estaba de pie
a la hora de del resultado del jurado, tenía que estar de pie Genaro García Luna y no se veía absolutamente nada, pero ¿qué se veía de la familia a cada vez que el jurado decía guilty? No se veía, como te digo, él estaba de espalda y ya no volteó por un momento. Ya, lamentablemente, la forma en que acomodaron en esta ocasión las sillas, porque en otros juicios en que he estado, lo acomodan de forma distinta, entonces puedes ver al personaje que está enfrentando acusaciones y cuando se lee el veredicto, la reacción inmediata. En esta ocasión, lamentablemente, no pudimos verlo, salvo el principio y solamente cuando salió. Lo que sí vimos, evidentemente, yo volteaba mucho a ver a la familia y desde el primer momento en que el juez Brian Cogan fue leyendo básicamente la hoja de cargos, cargo por cargo, y bueno, señalando guilty, 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 guilty. A mí me pareció un momento poderoso en muchos sentidos porque manda un mensaje muy importante sobre la aplicación de la justicia y lo que destaca muy bien el juez Brian Cogan. Muy pocos países en el mundo hacen procesos de este nivel y le dejan a ciudadanos comunes la decisión del futuro de un personaje por delitos de este nivel. Entonces, y abona mucho también a la democracia del país donde se desarrolla. Esto lo destaca mucho el juez Brian Cogan. Entonces, fueron momentos realmente intensos y, bueno, de locura para los periodistas porque tuvimos que andar corriendo de un lado para otro para hacer los reportes correspondientes. Pero, y bueno, después, incluso el abogado César de Castro, vi que pusieron una entrevista, lo señaló. Él primero señaló que respetaba la decisión del jurado. Este personaje hay que recordar que no es un abogado particular, es un abogado nombrado por la Corte que, bueno, estuvo trabajando con García Luna. Me acuerdo la primera vez que yo lo vi en el tribunal, en 2020, cuando fue presentado García Luna. Señor César de Castro, este abogado, se veía realmente reducido comparado con lo que lo vimos después. O sea, yo lo vi esa evolución que tuvo en cuanto afianzarse en el caso y hoy reconocer que finalmente pues no tenía los suficientes elementos o no pudo desestimar las evidencias que los fiscales presentaron. A ver, déjame preguntarte algo quizás muy personal, Jesús. Cuando entraste tú hoy al jurado, cuando entraste a la corte, ¿tenías una idea de lo que podía pasar? ¿Ya tenías una idea de lo que podía pasar más allá de las caras que veías, sino más bien en esto que desde el primer día que hemos hablado contigo nos hablabas de cómo se fue preparando una narrativa? Sí, yo tenía ya mi idea y de hecho hice una apuesta conmigo mismo y para mí era que iba a ser culpable muy, muy en la rayita en el sentido de que para mí sí faltó una evidencia contundente, es decir, que no quedara en la más mínima duda. Un video, un audio, algo, una fotografía que definitivamente cerrara completamente con broche de oro eso que ya habían hecho los fiscales. Yo sí ya lo había venido, además por dos razones, analizando los procesos y viendo y estando en otros procesos. El jurado pidió información adicional media hora antes de tomar el veredicto. Entonces, cuando ya llaman justamente para decir, ya está el veredicto, y decía, es que esto no es normal, esto es que ellos ya decidieron, y significa que es una decisión realmente importante. Cuando veo que finalmente el abogado entra, o sea, confirma mi propio sentimiento. O sea, el abogado ya sabía que ese movimiento del jurado no era normal y no iba precisamente en favor de su cliente. Oye, déjame preguntarte una última. El señor de Castro también va a tener, creo que hay un problema, porque el presidente López Obrador hoy ha asegurado que sí va la demanda por daño moral en contra del abogado. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, está bien que lo haga el presidente, él está en su derecho de hacerlo, pero difícilmente puede procesar porque el señor César de Castro está muy protegido por el sistema judicial estadounidense, como señalé. Él finalmente, y lo expliqué, creo que aquí, de hecho fue aquí donde lo expliqué primero que en cualquier otro espacio. César de Castro estaba leyendo, cuando mencionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba leyendo documentos judiciales, no es que él se sacó de la manga que eso hubiera ocurrido sobre el dichoso fraude o el dichoso soborno que habría dado este personaje, el rey Zambada, y que iba directamente para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente se aclaró, yo hice esa aclaración también, expliqué también muy bien cómo ocurrieron los hechos y hay documentos que demuestran eso. Entonces está bien que haga el presidente lo que tenga que hacer, pero honestamente, por todo el proceso como lo estoy viendo, difícilmente evolucionará, bueno, tendrá una evolución positiva
para el presidente mexicano esta queja que vaya a presentar. ¿En qué se metería el presidente mexicano en una demanda de daño moral? Pues sería como más bien como inocua, es decir, va a presentar algo que no va a tener ninguna evolución realmente. Sí, claro. O sea, más allá, está bien, es más bien como una acción, yo la veo como una acción de su parte como para decir, dejar sentado que no está de acuerdo con lo que se dijo, lo cual está bien, cualquier persona lo puede hacer, pero de ahí a esperar que pueda haber un resultado positivo y como lo escuché previamente, de que ya incluso hablando de cuánto dinero iba a recibir y a quién lo iba a dedicar, bueno, me parece un poco exagerado hacerlo de esa forma. Y como señalé, César de Castro está muy protegido en ese sentido por el sistema judicial, es parte de un sistema de defensores públicos y está protegido también por el tipo de información que se reveló, cómo llegó a sus manos y cómo la dio a conocer en el tribunal. Entonces es muy complicado. Oye, Gabriel Regino, como si nada. Pues ahí vi un video que él subió, él fue mencionado nuevamente, entiendo que estaría también analizando, presentar alguna queja o ver algún proceso, pero voy a lo mismo, o sea, finalmente César de Castro no se inventó estas historias. Sí, claro. En el caso de Regino, él lo mencionaron en 2018, yo le había hecho una entrevista y él me dijo, no mencionaron Regino, sino Rojino. Bueno, hay que señalar que los abogados estadounidenses, cuando son estadounidenses, no siempre leen los apellidos como corresponde. Entonces, esta vez sí lo leyó como estaba en el documento que se le entregó como parte de la evidencia del testigo. Es una evidencia que se le llama 3500. Cuando los fiscales van a presentar a un testigo, tienen acumulada evidencia que acompaña a ese testigo y es la evidencia que es el documento 3500. Ese 3500 es el que se le entrega a la contraparte, en este caso a la defensa, y en la defensa lo utiliza para hacer el contrainterrogatorio. Y bueno, en el caso del señor Regino, pues debería de saber que esos procesos así son. Entonces, o al menos imaginarlo siendo abogado. Entonces, está bien, repito, que intente hacer este proceso, pero yo realmente veo muy complicado que se evolucione, hablando con expertos en ese sentido, porque bueno, repito, César de Castro no lo inventó, es conventos judiciales. Oye, ¿no? una última, ¿te imaginas de testigo protegido a Genaro García Luna? Y si no fuera así, ¿cuántos años calculas que le echarán, Pues mira, es complicado porque cada uno de los cargos, del 1 al 4, cada uno es de mínimo 20 años a cadena perpetua, cada uno. Entonces, regularmente los jueces no, digamos, dictan sentencia por cada uno, dependiendo de los criminales. Por ejemplo, en el caso del Chapo Guzmán fue cadena perpetua más 35 años, ¿no? En el caso de García Luna, pues puede ser la cadena perpetua integrando todas las acusaciones, más el otro delito que son 5 años máximo, que no sabemos si lo va a integrar a la cadena perpetua o lo sumaría a ese proceso, si es que se va por la pena máxima. Ahora, bien lo señala el abogado César de Castro, todavía hay mociones que se tienen que hacer de aquí a junio, porque, bueno, tienen que presentar una especie de apelación que es mínima ante el juez, señalando algún proceso que la defensa consideró que fue irregular y que entonces tendría que revisarse, hacer una audiencia, etcétera, etcétera. Vimos a César de Castro y por como veo la entrevista también, como no sabe realmente si lo va a hacer y vale la pena hacerlo o no. Y después de eso, también se tiene que establecer cuál es la pena que está pidiendo la fiscalía y, bueno, tiene que haber una respuesta a la defensa y ese proceso, bueno, son procesos tras bambalinas y ya después el juez determinará si hace la sentencia, pues para esa fecha que es en junio. Podría ser ese día o incluso más adelante. ¿Testigo protegido? Testigo protegido, lo veo, es viable, es decir, es cualquier personaje que es sentenciado y que tiene algo que ofrecer, puede ofrecerlo y ponerlo sobre la mesa para en beneficio de su sentencia. Es decir, hubiera sido extraordinario que hiciera un acuerdo de manera inicial, sin embargo, tiene esa posibilidad todavía y puede negociar todo el proceso. Exacto. Entonces, no sabemos qué pueda tener realmente, pero tiene que tener algo realmente contundente, devastador, contra cualquier personaje que quisiera implicar. Te mando un gran saludo, Jesús, y muy agradecidos estamos de tu extraordinaria participación con nosotros. Ahí seguiremos en contacto. Gracias, hasta pronto, un gusto. Gracias, el gusto nuestro.